Mi nombre es Lucía, tengo 32 años. Como dicen, soy una ama de casa que lleva el peso del mundo sobre sus hombros. Me levanto temprano, despido a mi esposo Carlos para que se vaya a trabajar. Luego trato de hacer los platos y la colada. Los días se suceden y no tengo amigos en el edificio. Todos están en su propio mundo, pero solo Mateo, que vive en el piso de arriba, siempre me saluda. Intercambiamos unas pocas palabras. La primera vez que conocí a Mateo fue en las escaleras del edificio. Un día regresaba del supermercado. Tenía muchas bolsas en las manos. Mientras subía, me detuve en la esquina de la escalera para tomar aliento. En ese momento, Mateo bajó y vio mis manos, mis brazos. «Espera un momento. Lucía, si sigues cargando así, me sentiré culpable», me dijo y tomó las bolsas de mí. No, yo puedo», le respondí, pero me di cuenta de lo considerado que era. Con el tiempo, nuestras coincidencias se hicieron más frecuentes. Mateo siempre hablaba sonriendo. «¿Cómo estás, Lucía? ¿Necesitas algo en casa?», me preguntaba. Normalmente no hablo de estas cosas con hombres, pero sus conversaciones eran como de hermanos. Un día, sonó la puerta y abrí. Mateo tenía una taza vacía en la mano. «Mi esposa fue al hospital hoy. No puedo estar sin café. ¿Me puedes hacer un buen café?». Sonreí. «Claro, ¿por qué no?». Pero en ese momento sentí una sensación extraña. Hice el café y se lo llevé. Normalmente se lo entregaría a Uur en la puerta, pero ese día Mateo comenzó a hablar de su esposa. Dijo que su esposa estaba enferma y que había ido al hospital. Mientras hablaba, sentí un pequeño dolor en mi interior. Qué difícil. Desde ese momento, comenzamos una rutina de café. Un día, una semana pasó y cada vez que salía, me encontraba con Mateo. «Vamos a tomar un café», decía. Al principio era como vecindad, pero con el tiempo comencé a sentir una calidez en esas conversaciones. Esos cafés. Las breves charlas me hacían olvidar la fatiga del día. Ese día comenzó como cualquier otro. Desperté, envié a Carlos al trabajo, limpié el desayuno. Pasó el tiempo entre un poco de limpieza y un poco de cocina. Entonces sonó la puerta. Mateo vino con un plato en la mano. Tenía un postre que su esposa había hecho la noche anterior y dijo: «Déjame traértelo, sería lindo compartirlo». Era como si alguien te extendiera algo, pero sus ojos decían otra cosa, y ese momento era así. Tomé el postre y le dije: «Vamos, haré un poco de café». Entró y se sentó en la sala de estar. Normalmente no dejo entrar a nadie, especialmente cuando Carlos no está en casa, pero ese día Mateo era diferente. Estaba tan sonriente como siempre, pero sentí una calidez en sus gestos, una diferencia en sus palabras. Había una inquietud dentro de mí, pero en ese momento parecía haberla silenciado. Me dije que con el café no pasaría nada, pero las cosas no terminaron con el café. Mientras tomábamos el café, Mateo comenzó a hablar sobre el matrimonio. «Sabes, Lucía, cuando uno se casa, el amor se convierte en otra cosa. La emoción del primer día deja lugar a otras cosas. ¿Todavía eres feliz con Carlos?». Me detuve un momento. ¿Qué tipo de pregunta era esa? «Por supuesto que somos felices», le respondí. «¿Por qué preguntas?». Pero las palabras salieron de mi boca con dificultad. Su mirada en mis ojos, la sonrisa significativa en su rostro me inquietaban, pero al mismo tiempo sentí una extraña calidez. Luego, Mateo comenzó a hablar de su esposa y de las dificultades del matrimonio. A veces uno quiere tomar un respiro, quiere ver otra vida. En ese momento no entendí lo que había detrás de esas palabras, o no quise entender, pero habló tanto que cada palabra evocaba diferentes cosas en mi mente. Nos miramos por un tiempo. Tenía la taza en la mano. Mis ojos estaban en el suelo, pero los ojos de Mateo estaban en mi cara. Nunca había visto una mirada así. No sabía qué hacer, pero no podía escapar de esas miradas. «Lucía, eres una persona dulce», dijo. Una palabra simple, pero no puedo describir lo efectiva que fue. Mi corazón latía con fuerza. Luego, de repente, Mateo se levantó, puso el plato de postre en la mesa y se sentó a mi lado. En ese momento,
debía detenerme. «¿Qué haces?», debía decir, pero no pude hacer sonido. Tomó mis manos y dijo: «Solo hablemos». Pero esa conversación encendió algo. Es difícil describir lo que pasó en ese momento. Era como un sueño. Después de lo que pasó, Mateo se levantó y se fue. En el momento en que cerré la puerta, mis rodillas temblaban. Me lavé la cara, me miré en el espejo. «¿Qué fue eso?», dije. «Lucía, ¿qué hiciste?». Pero no pude responder. Había una calidez en mí y una sensación insoportable de culpa. Mientras vivía ese momento, el tiempo parecía haberse detenido. Pero ahora, al pensarlo, cada segundo parece un ciclo de arrepentimiento. Esas charlas de café, esos pequeños detalles de llevar postre. Resulta que todo iba hacia algo, pero no lo vi o no quise verlo. Cuando desperté por la mañana, me sentía cansada y pesada, como si hubiera tenido una pesadilla toda la noche. No había encontrado paz ni en el sueño, pero esta vez la pesadilla era real, giraba y giraba en mi cabeza. Mateo, lo que había pasado ayer, todo pasaba por mi mente como una película. Mi esposo Carlos estaba sentado en la mesa del desayuno, sorbiendo su té. Yo lo miraba de reojo, pero no podía mirarlo a la cara. Una voz dentro de mí gritaba constantemente: «¿Cómo mirarás a la cara de Carlos? ¿Qué pasaría si supiera lo que hiciste ayer?». Pero detrás de esa voz había otra. «Sucedió. Olvídalo. Esto terminó aquí. Esto...». Las dos voces luchaban en mi mente toda la mañana. Carlos se volvió hacia mí mientras salía por la puerta para ir a trabajar. «Cuídate, como siempre. Si necesitas algo, llámame», dijo. Lo dijo con una voz tan normal, tan pura que me quedé sin aliento. No pude contenerme. Puse una sonrisa falsa y dije que está bien. Pero detrás de esa sonrisa había una gran culpa. Recogí el desayuno y comencé a limpiar la casa. Pero mis manos temblaban y en lugar de trabajar, me senté en la sala a pensar: ¿por qué no me detuve ayer? ¿Por qué permití esto? Podría haber dicho que no a Mateo cuando él me miraba con esos ojos y hablaba con esas palabras, pero no lo hice. ¿Cómo hice esto? Cerca del mediodía, tenía que salir al frente del edificio. Tenía que ir al supermercado. Abrí la puerta y ¿qué veo? La esposa de Mateo estaba de pie en la puerta y me sonreía. «¿Cómo estás, Lucía? ¿Estás bien?», me preguntó. Lo dijo con una voz tan sincera y cálida que en ese momento toda mi culpa me paralizó. No pude mirar a la cara de la mujer. Desvié la mirada y dije que estaba bien, gracias. Se los aceptas como si fueran tu propia casa. ¿Cómo puedes ignorarlos? ¿Cómo puede alguien cambiar así de repente? Dentro de mí había una gran batalla. Esa breve cercanía prohibida que viví con Mateo me había emocionado por un lado, pero ahora había dejado un profundo sentimiento de vergüenza. Cuando regresé a casa, tan pronto como cerré la puerta, me senté en el suelo con los ojos llenos de lágrimas. No quería mirarme a mí misma, no quería mirar en el espejo, no quería ver mi cara, quería huir de todo, pero no puedes. Me dije a mí misma que no haría algo así otra vez, pero una persona ni siquiera cree en sus propias mentiras. Exactamente en ese momento estaba así. No quería ver a Mateo nunca más. Hice todo lo posible. El sonido de la puerta sonó, pero no abrí. Cuando salí para ir al mercado, primero revisé el pasillo, pero cada vez la posibilidad de encontrarme con él no me relajaba, porque había una huella que esos momentos habían dejado en un rincón de mí, algo que quería olvidar por completo, pero que no pude borrar. Este dilema me dejó sin dormir durante días, pero lo que es seguro es que el precio de la emoción es un remordimiento que llevaré de por vida. El amor que Carlos me tenía, la inocencia de la esposa de Mateo, todo era como una confrontación ante mis ojos, y esa confrontación probablemente me acosaría durante toda mi vida.